Hola, vamos a iniciar la siguiente lección, la lección correspondiente al curso de Finanzas para no financieros, donde vamos a tratar temas relevantes, temas como todo lo que les hemos puesto, enfocados a lo que es esa gerencia financiera, ese conocimiento financiero para llegar a las empresas, ¿no? Lo que nos compete hoy son dos temas que los podemos englobar dentro de lo que es una temática que le hemos denominado el objetivo empresarial. ¿Dónde queremos ir? Uno de los elementos más importantes que hay en la empresa es determinar cuál es nuestra misión dentro de ella. ¿Para qué queremos la empresa? ¿Qué queremos hacer con la misma? ¿Dónde queremos ir? Que es la palabra más importante. Hay un dicho, tanto en planeación estratégica como puede ser en motivación personal, en liderazgo, es que si no sabemos dónde queremos ir, es difícil que lleguemos a algún sitio. En la empresa es exactamente lo mismo. Si no sabemos dónde queremos ir, es muy difícil que lleguemos a algún sitio con valor. El objetivo de la empresa, lo determinamos aquí, es, ante todo, el dónde queremos ir. Para entender este concepto, en la siguiente lámina, una serie de reflexiones y aspectos que nos gustaría discutir en esta reunión, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cuáles son los objetivos de la sociedad? ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? ¿Cuáles son los objetivos de sus accionistas, de sus gerentes, de sus empleados? ¿Por qué digo esto? Porque los objetivos de la sociedad van cambiando constantemente. Y los objetivos de una empresa tienen que ir acordes con los objetivos de la sociedad. Hace 200 años, pues a lo mejor se vendían cosas que hoy día es impensable vender, ¿no? Pero hay que ponerse en lugar de aquellos empresarios de hace 100 o 200 años diciendo, esto es lo que necesita la sociedad. Por ejemplo, pues la gente se trasladaba con carruajes de caballos. Entonces lo que se vendían eran aperos para esos carruajes y esos caballos. Por ejemplo, pues a lo mejor se vendía un látigo para los caballos, ¿no? Unos aperos. Hoy día, ¿se pueden ustedes imaginar una empresa que venda estas cosas? Seguramente hay una empresa que vende objetos para carruajes, pero son empresas extremadamente testimoniales y de nicho. Si incluso intentamos entrar en Amazon, ¿no? O en algún buscador de productos hoy día que está de moda, Temu o alguno de estos, pues a lo mejor encuentro ese objeto de una forma, y me cuesta encontrarlo de una forma testimonial, como adorno, y no de una forma de consumo maxificado. Bueno, pues entonces los objetivos de la empresa sí van unidos con los objetivos de la sociedad. Entonces, para determinar los objetivos de la empresa tenemos que analizar qué cambios y qué se está produciendo en la sociedad hoy día. Y al final, la empresa es un ente donde, al final, lo que voy a unir es producto con mercado. Ideas con mercado, producto con clientes, ¿no? Pero está manejada. No es una cosa muerta, es una cosa viva que al final está manejada. ¿Por qué? Pues está manejada por accionistas, por gerencia, por empleados, ¿no? El triángulo accionistas, gerentes, empleados, ¿no? Estos elementos son importantísimos conocerlos a la hora de establecer mis objetivos. Otros aspectos es que nos preocupa en la administración. ¿Dónde queremos ir en la administración? Indudablemente la pregunta más importante sería ¿qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Es una pregunta muy complicada y que muy pocas empresas, desde nuestro punto de vista, la afrontan con una seriedad indiscutible. Esto es un curso de finanzas para no financieros, donde hay muchas personas donde no tienen esa formación de financiero, pero sí tienen el rol indiscutible de proponer en la empresa dónde queremos ir, ¿no? Otra pregunta es que hay que definir claramente las habilidades necesarias para ser un buen administración o un buen líder, ¿no? Está también relacionado con los objetivos de la empresa, ¿no? Esas habilidades, porque al final la empresa está manejada por personas, ¿no? Y esas personas, tanto sean accionistas, gerencia o empleados, tienen que tener un rol, tienen que tener una posición de liderazgo y tienen que tener las habilidades suficientes para soportar esa posición de liderazgo. Bueno, otro tema importante, y son temas que vamos a trabajar en este curso, es
al final tiene que haber un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos, ¿no? Y aquí vamos a entrar dentro de aspectos relevantes como son eficiencia, eficacia, rentabilidad, utilidad, riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros objetivos los vamos a medir. Y dentro de esta medición está saber qué es eficaz o más eficaz o menos eficaz, qué es eficiente o más eficiente o menos eficiente, qué es la rentabilidad, qué es la utilidad, ¿no? Vamos a ver un poco estos elementos hoy día donde, para ser, por ejemplo, muy claros, muchas empresas dicen, yo quiero vender más. Y puede que haya dentro elementos de la empresa donde, bueno, yo quiero ser más rentable, yo quiero tener más utilidad, yo quiero tener menos riesgos, que es uno de los elementos hoy día que las empresas más están atacando. Yo quiero tener un crecimiento sustentable, yo quiero crear valor para los accionistas, ¿no? Entonces, como ven, fíjense los objetivos, cómo se pueden de alguna forma dilucidar en estos aspectos críticos, ¿no?, que nos permite discutir en esta reunión. Este curso, de alguna forma, tenemos que dar respuesta a estos elementos, ¿no? Tenemos que saber cómo dar respuesta a estos elementos, no desde la óptica, como hemos dicho antes, de un especialista en finanzas, pero sí un conocedor de las finanzas para que apoyemos dentro de los roles que tenemos dentro de la empresa todos estos objetivos, ¿no? Indudablemente, este panorama es complicado bajarlo. Para eso hemos propuesto lo siguiente. Hay uno de los libros que más se estudia dentro de las escuelas de negocio porque permite de alguna forma reflexionar, no porque el libro tenga un conocimiento increíble, pero sí permite de alguna forma reflexionar sobre estos conceptos, es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde Alicia llega a una bifurcación de un camino y ve un gato, ¿ven? Y le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Le pregunta Alicia al gato. Y el gato le responde, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no sé. Entonces el gato dice, pues no importa, escoge cualquier camino. Esto lo decía Chesterton, un escritor de las primeras décadas del siglo XX, un escritor inglés, donde decía que el que no cree en nada puede creer en cualquier cosa. El que no sabe qué camino debe tomar puede escoger cualquier camino porque no llegará a ningún sitio. Para llegar a algún sitio tenemos que saber dónde queremos ir, es fundamental, ¿no? Entonces les preguntamos a los empresarios hoy día, al final, accionistas, gerentes, empleados, ese triángulo que tiene una empresa, todo se fundamenta en que los accionistas van a decir en la empresa dónde quieren ir. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de los accionistas un día? Aquí tenemos, por ejemplo, unos datos de una encuesta worldwide, que son encuestas que hacen generalmente las casas especialistas. Encuestas, pues, decir, CEO, ¿no? Accionista, director o consejero delegado de la empresa. ¿Cuáles son sus preocupaciones de hoy día, ¿no? Bueno, yo ante todo quiero estabilidad en la empresa. Quiero que la empresa tenga crecimientos constantes y seguridad financiera. Fíjense, ¿no? Crecimientos constantes y seguridad financiera. Aquí ya estamos hablando de riesgos, seguridad. Otra de las respuestas típicas son resguardar el futuro. Yo quiero que mi empresa se resguarde para cambios generacionales. Esto es un tema muy importante porque es una de las principales causas de quiebra de una empresa, el cambio generacional. Hemos visto constantemente cómo distintos cambios generacionales hacen que distintas empresas tengan problemas en el tiempo. Padres, hijos, nietos. Hay un dicho típico que es nietos pobres, abuelos ricos, nietos pobres. Esos cambios generacionales son complicados. Fíjense el tercer punto que dicen los accionistas. Riesgos futuros en el negocio. Inversiones, tipo de cambio, cierto. Otra vez la palabra riesgo, seguridad. Otro elemento es que quiero ganar más dinero. Este quiero ganar más dinero, muchos empresarios dicen, bueno, yo asumo riesgos, yo tengo una actividad problemática, como es tener una empresa, por tanto quiero tener pues un beneficio económico. Y les preguntamos
y esto es una de las preguntas que se tienen que hacer en el curso, es ¿qué es ganar dinero? ¿Cuánto dinero debo ganar? ¿No? Entonces, ya no estamos hablando de utilidad, pero ya estamos hablando, por ejemplo, de rentabilidad. La rentabilidad es la relación que tengo entre la utilidad y la inversión. ¿Qué quiere decir? Cuanto más invierto, más utilidad debo tener. Sí, indiscutiblemente. Pero hay gente que invierte mucho dinero y a lo mejor a igual de inversión tiene menor rentabilidad o viceversa, ¿no? Entonces, lo que mueve los mercados no es la utilidad. Lo que mueve los mercados es la rentabilidad. Es un concepto tan importante, la rentabilidad, que le prestaremos el suficiente tiempo, le prestaremos todo el tiempo necesario y el foco para que quede claro qué es la rentabilidad y cómo la calculamos. Consideramos que hoy día uno de los elementos más importantes que hay en la generación de un negocio, en la gestión de un negocio desde el punto de vista financiero, es entender la rentabilidad y saberla calcular. ¿Por qué? Los elementos que hay dentro de cuando hacemos un índice es definir el índice, calcularlo, interpretarlo y dirigirlo donde queremos que esté, ¿no? Definir el índice puede ser relativamente fácil, la rentabilidad. Calcularlo a lo mejor ya es un poco más complicado, como verán, pero lo que realmente define a una dirección a otra dirección es cómo podemos llevar el índice, la rentabilidad, a los niveles que consideramos oportunos. Por ejemplo, es bien sencillo. Imagínense que nuestra empresa tiene una rentabilidad del 10%. Muy bien. Y que el mercado tiene una rentabilidad promedio para nuestro tipo de negocio del 12%. Indudablemente, si nosotros tenemos una rentabilidad del 10% y el mercado tiene una rentabilidad del 12% para nuestro tipo de negocio, estamos infrautilizados. Tenemos una infrarrentabilidad. Estamos teniendo una rentabilidad por debajo de lo que es considerable, ¿no? Por el mercado. Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar? Bien sencillo, a que estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo oportunidades de inversión. Nuestro negocio no tiene la rentabilidad idónea. ¿Qué tenemos que hacer como gerentes y qué tenemos que hacer como gerentes no financieros? Tener una estrategia para llevar nuestro negocio a una rentabilidad superior al mercado, que son los que ganan realmente, los que crean valor. La rentabilidad superior al mercado, que sea por encima del 12%. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Tenemos miedo a la corrupción y a la inseguridad. Otra vez, seguridad financiera, futuro, riesgos, inseguridad. Fíjense cómo constantemente los mercados nos están diciendo dónde van. Evitar riesgos en el negocio, pasivos, despidos, etc. El mercado realmente hoy día no está preocupado en su gran medida por ganar dinero, sino por seguridad, por cuidar lo que tenemos y crecer con seguridad y sin riesgos. Realmente el mercado lo que está orientado es al futuro de la empresa. Y fíjense que esto es muy importante desde el punto de vista financiero. Nos vamos a encontrar con dos mundos. El mundo del pasado, donde todos somos muy buenos leyendo el pasado. El mundo del presente, donde es un mundo corto, un mundo que nos puede durar no más de un año, o sea, el mundo del corto plazo, del día a día, y el mundo del futuro. Podemos estar gestionando una empresa exitosa, pero ¿realmente tiene futuro? Hoy es exitosa. ¿Y mañana? ¿Y dentro de un año? ¿Qué es lo que quiere el accionista? ¿Ganar dinero ahora o tener un negocio con seguridad y estable a futuro? Yo creo que la segunda parte no la van a contestar la gran mayoría, ¿no? Hay cortoplacistas, como siempre en todos los negocios, ¿no? Entonces, la pregunta es, y este cuadro, como ustedes ven, nos puede a lo mejor señalar un poco qué elementos tenemos, es qué objetivos tenemos en una empresa. Bueno, les pongo en la primera fase objetivos claros, fáciles, más ventas, un objetivo totalmente racional. Quiero vender más, ¿no? Yo sé que cuanto más venda, mejor me va a ir, cosa que es mentira.
cosa que es mentira. Aunque parezca mentira, hay empresas que han quebrado por las ventas, porque las ventas, al final, exige una administración eficiente. Y aunque parezca mentira, pocas ventas o ventas como las que tengo ahora, mi administración pues puede ser eficiente, ¿no? Pero tengo muchas ventas y es cuando un barco le sopla muy fuerte el viento. Tiene que tener buenos mástiles y buenas velas, si no quiebra. Entonces hay muchas empresas que ante ventas excesivas han quebrado. Me dicen, ¿por qué? Pero oye, pues cuanto más vendo, mejor me va a ir. No, el mercado no soporta o no estoy soportando la demanda del mercado. Y cuando una empresa, por ejemplo, ve que estoy vendiendo mucho de mi producto, me pide más y yo no le doy los suficientes productos, pues a lo mejor decide por otros competidores, porque para ellos es vender menos. O sea, las ventas, ojo con ellas, ¿no? Ojo con las ventas y con la capacidad que tengo de administración para soportar esas ventas. El crecimiento. ¿Cuánto debo crecer? ¿Debo crecer por encima del mercado? ¿De lo que crece el mercado? ¿Cuánto crece el mercado? ¿Debo crecer por debajo del mercado? ¿Cuánto decrece el mercado? ¿Qué crecimiento debo tener para tener una economía sustentable? ¿Qué utilidad debo tener en función de mis ventas y de mi crecimiento? ¿No? O sea, esto es bien claro. O sea, yo puedo estar vendiendo mucho, pero noto que no tengo utilidad. ¿Esto es posible? Sí, porque soy ineficiente, no estoy teniendo los costos de la empresa que me exige el mercado. Hay muchas empresas que incrementan sus ventas a costa de tener estructuras operativas extremadamente costosas, y esto se repercute en utilidades más bajas. Cuanto más vendo, más gano, no. Cuanto más crezco, más gano, no. Entonces, parece ser que hay ventas y crecimiento y otra variable que es utilidad, que la tengo que manejar en conjunto. Esto es lo que vamos a aprender en el curso cuando hagamos nuestros cuadros de control, y cómo ventas, crecimiento y utilidad no pueden ir de la mano, pero nosotros necesitamos que vayan de la mano. Bueno, al final los accionistas dicen, bueno, pues puedo tener muy utilidad, pero yo quiero dividendos. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es la parte que en dinero, en líquida, la empresa me da, yo extraigo de la empresa, ¿no? Entonces, los dividendos siempre son caja, líquidos. Acostúmbrense a este vocabulario que tenemos los financieros, donde ya no denominamos la caja, sino denominamos la liquidez de la empresa, ¿no? Uno de los grandes factores que tiene la empresa es que si yo crezco y me va bien, es porque yo obtengo dividendos. Eso quiere decir que tengo caja. Aunque hay muchas empresas que para pagar dividendos se endeudan. Bueno, entonces, esto todo lo vamos a tratar en el curso, estos elementos, pero que nos quede claro, uno de los objetivos que tiene el accionista es obtener dividendos. Yo he puesto este negocio para que todos los años el negocio me dé tanto dinero, y estos son dividendos. Otro de los objetivos que tiene la empresa es el futuro, la sustentabilidad, de que estas variables vayan en el futuro, trabajándose para que la empresa tenga futuro. Bueno, ¿se pueden obtener todos estos objetivos? Sí, indudablemente. Como les he dicho, a lo mejor hay ventas o un crecimiento tan alto que estoy reduciendo la utilidad. Pero una buena salud financiera es cuando estas variables las tengo controladas y van trabajándose, creciendo, decreciendo, van funcionando de una forma planificada, ¿no? Todas estas variables me voy a encontrar en el mercado hoy día que tengo dos elementos. Y es donde se mueven las empresas. Estas variables van a tener riesgos, se pueden dar o no se pueden dar, y van a aparecer oportunidades en el camino para mejorarlas. No, riesgos. O sea, indudablemente la pandemia fue un riesgo para todas ellas, pero para algunas empresas la pandemia generó oportunidades de negocio. Entonces, ¿quién gana en el mercado? En el mercado gana el que tiene objetivos y sabe trabajar estos objetivos con riesgos y oportunidades para obtener una rentabilidad superior a los demás. No gana en el mercado el que tiene las ventas por encima de los demás, no, sino el que tiene la rentabilidad superior a los demás. Ni el que crece más que los demás, sino la rentabilidad.
Es posible que la rentabilidad, y nos quede bien claro esta palabra, ¿no? Rentabilidad, sea inferior a los demás. Perfectamente, la mayoría. Pero los que ganan en el mercado son los que tienen rentabilidades superiores y no estos objetivos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, lo que nos es recomendable es que es tener una rentabilidad superior a los demás. Entonces, la palabra de oro es cómo medimos la rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad superior a los demás quiere decir que maximizamos el valor de la empresa. Maximizar el valor de la empresa es que cuando tenemos una empresa, mi empresa vale más que los demás. Mi empresa, mi objetivo es que el valor sea cada día mayor, superior. Maximización es dar el mayor valor posible. Fíjense la diferencia que hay entre estas variables, sobre todo las primeras, ¿no? A lo mejor para un no financiero estas variables son más complicadas, pero las primeras, sobre todo las dos primeras, son bien claras, ¿no? Vender y ganar, vender y ganar, ¿no? Vamos a decir, los que están en ventas solamente ven sus ventas o como mucho su crecimiento y no cuantifican la utilidad. Los que están en finanzas ven un poquitín la última. Y luego los accionistas, estas variables no les importa tanto. Lo que les importa es el valor de la empresa. Lo que une estas variables con el valor de la empresa es la rentabilidad, ¿no? Un concepto fundamental hoy día en los negocios, la rentabilidad. Vamos a hacer capítulos específicos con ella y es lo que nos tiene que quedar claro. Cuando muchos de ustedes van a querer invertir en bolsa, ¿no? Yo tengo una serie de excedentes monetarios, dinero, caja, liquidez, como la queremos llamar, que quiero que me dé mayor rendimiento, ¿no? Pues, entre todos los elementos, puedo comprar una casa, puedo comprar acciones de un amigo, de un restaurante, podemos invertir en un restaurante, tenemos algunos elementos de inversión, pero, por ejemplo, pues bueno, vamos a invertir en bolsa. Bolsa es especulación. Yo compro y vendo para obtener un beneficio. Hoy en día hay muchos elementos de invertir en bolsa, porque se puede invertir a largo, a corto, ganando, vendiendo, pero bueno, en general el mecanismo típico de inversión en bolsa es comprar unas acciones para que en el tiempo valgan más dinero, ¿no? Y yo las venda y obtenga una plusvalía, la famosa plusvalía. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa plusvalía? ¿Por qué una empresa vale más dinero en el mercado? ¿Por qué Apple o Tesla o cualquier empresa que tenemos, las acciones valen más dinero? ¿Por qué? Porque al final ha habido una estrategia donde esa compañía tiene una rentabilidad que va creciendo en el tiempo y es superior a los demás y voy creando mayor valor de una empresa. Incluso es más, mi empresa no cotiza en bolsa, yo quiero con otros accionistas o yo solo quiero invertir en un negocio, llevo 40 años invirtiendo en el negocio y ya es hora de dárselo a mis hijos. ¿Cuál es mi opción? ¿Tener mayor dinero, dividendos? ¿O mi opción ha sido que mi empresa crezca o que mi empresa valga más? Fíjense, la diferencia entre que la empresa sea más grande o que la empresa valga más. ¿Se puede dar la paradoja, ¿no?, en que la empresa vale más siendo más pequeña? Sí, perfectamente. Perfectamente. Incluso hay muchas empresas que valen más dinero reduciendo su tamaño, porque son más rentables. Entonces, aquí vamos a ver dos elementos que los que hemos visto en esta primera parte de esta lección, que es la maximización del valor o creación de valor, ¿no? Entonces, los accionistas hoy día lo que quieren es que crean valor, que su empresa cada día valga más, ¿no? Entonces, esto es un objetivo. El objetivo general de la empresa es maximizar el valor. Entonces, como ven, estos accionistas van a ir por la línea de retornos de dividendos con menor riesgo, van a ver la financiación o adquisición de otros elementos, van a tener alguna serie de estrategias que comentamos aquí, pero desde luego la opción es crear valor. Fíjense este objetivo, ¿no? Crear valor. Al final del curso vamos a
a poner algunos ejemplos de creación de valor dentro del ámbito empresarial de todos los días. Aquí les vamos añadiendo un poco las ideas que tenemos de creación de valor. Por ahora, luego volveremos con ellas, como ven, estamos hablando del lenguaje financiero. Y otro de los elementos es la maximización de la riqueza, ¿no? Cuanto más valor tenga la empresa, mayor riqueza tienen los accionistas, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir esto? Bueno, pues requiere el equipo de dirección de una empresa busque continuamente los rendimientos más altos posibles. Fíjense, ¿no? Rentabilidad como objetivo para maximizar el valor de la empresa. ¿Cómo lo consigo esto? Bueno, pues el equipo de dirección va a buscar continuamente que los rendimientos o rentabilidad sea la más alta posible, pero hoy día un elemento muy importante, que es disminuyendo el riesgo. Yo puedo aumentar mucho la rentabilidad, pero voy a meter una variable más, y es con menos riesgo. Entonces, el gerente no financiero, los gerentes van a tener que buscar constantemente esas dos variables, como hemos expuesto aquí. La rentabilidad, ¿no? ¿Cómo la medimos? En función de riesgos y oportunidades que nos vamos encontrando en el camino. Este es el cuadro general de estrategia dentro de una empresa. Rentabilidad, siempre teniendo en cuenta los riesgos y las oportunidades que nos vamos encontrando en el camino. Dentro de esta lección es importante que veamos cuál es el concepto, para qué sirve la contabilidad. Desde luego el curso no es un curso de contabilidad, no es un curso para aprender la contabilidad, ¿no? Para ello en la empresa vamos a tener especialistas, contadores, contables, licenciados en contabilidad, licenciados en ingeniería de contabilidad, como en cada país se llame, ¿no? Que son los especialistas, generalmente orientados hoy día con muchos elementos informáticos. Algunas empresas donde estén ustedes, la contabilidad la llevan empresas exteriores. Hay muchas formas hoy día. Yo creo que al final cada una de las empresas va a tener su estrategia de cómo gestionar la generación de informes contables y cómo llevar lo que es el día a día de sus transacciones a lo que es ese lenguaje de las empresas. Le hemos llamado la contabilidad o lenguaje de las empresas. Indudablemente, la contabilidad es todo una estrategia, todo eso, toda una herramienta donde nos vamos a fijar principalmente en los outputs, en los resultados que da la contabilidad como números, ¿no? Para tomar decisiones. La toma de decisiones fundamentada, ¿no? Que es como la estamos denominando. El lenguaje de las empresas es la contabilidad. ¿Por qué? Porque todas nuestras transacciones las va a llevar a través de ese lenguaje a interpretarlo y a darnos esos outputs de información. Pero yo creo que es importante, creemos que es importante, cuando hablamos con gerentes no financieros, cuando diseñamos el curso de finanzas para no financieros, nos preguntan muchas veces, ¿por qué no nos dais cursos de contabilidad? Yo creo que son dos elementos, ¿no? El gerente no financiero debe utilizar los datos de la contabilidad y luego, para otra serie de empresas, porque el día cada día tiene su estrategia, como hemos dicho, tenemos que hablar cómo están dándose la contabilidad. La contabilidad es un proceso, ¿no? Es un proceso de registrar esas transacciones financieras, esa información diaria que está relacionada con el negocio. La contabilidad lo que va a asegurar es que todas esas transacciones financieras individuales sean correctos y estén actualizados y se registren adecuadamente. Fíjense, registros y que estén registradas. La contabilidad es el mantenimiento adecuado y sistemático de los libros, ¿no? Y eso nos va a determinar de alguna forma que hay una serie de procesos y hay unos elementos que yo creo que es importante que los conozcamos, pero de una forma genérica, de una forma de información financiera. En la contabilidad hay dos libros que son muy importantes, que se denominan diario y mayor, ¿no? Vamos a ver, el diario es que en la empresa todos los días hay una serie de transacciones.
Transacciones que requieren al final un documento contable. Por ejemplo, todos los días yo utilizo la luz, está indudable. Eso no lo puedo llevar a la contabilidad hasta que la compañía de luz me presenta un documento oficial que me dice: has gastado tanto de luz y me debes tanto dinero, ¿no? Entonces, ese documento, fíjense, la luz, por ejemplo, y va a haber muchos documentos que tienen una serie de datos técnicos que luego son registrados técnicamente. Por ejemplo, pues el dato técnico concretamente de la luz son los kilowatts hora. Los kilowatts hora, kilovatios hora, kilowatts hora, dependiendo del país como lo denominamos, es el dato técnico, pero al final la compañía de luz también me indica: me debes tanto dinero. Entonces, en el momento de recibir ese documento, yo lo registro, ¿no? Lo registro diariamente y lo llevo al libro mayor, ¿no? Diariamente registro el documento y luego lo tramito y lo llevo a un diario que le llamamos mayor, a un libro que le llamamos mayor, donde se ven las grandes transacciones, ¿no? Entonces, como ven, hay dos libros fundamentales: el diario y el mayor. No vamos a profundizar, porque ya les digo, elementos de cada uno. Yo quiero que lo vean a nivel de grandes transacciones, ¿no? Y que vean que ese es el día a día de todas las transacciones, y todas las transacciones, una vez que las agrupo, las transacciones diarias, que pueden ser muchos elementos, lo llevo a mi libro que lo llamo mayor. Día a día, diario, grandes elementos contables, mayor. Y el proceso contable, al final, es identificar las transacciones comerciales, ¿no? Las identifico, eso es lo que llamamos proceso, cómo vamos a llevar la contabilidad: identificación de las transacciones comerciales, la clasificación de esas transacciones que he identificado. Hay muchos tipos: pago de luz, pago de una nómina, venta de un servicio, compra de una silla, compra de una computadora, pago de un dividendo. Fíjense todas las transacciones comerciales que hay que clasificarlas. Una vez que las clasifico, las registro. Una vez que lo registro, hago un resumen de las mismas y las interpreto. Identifico, clasifico, registro, hago un resumen y hago una interpretación. Todo esto, este proceso que llamamos contable, todo ello, se hace en base a ¿qué? Se base en base a unos principios básicos de contabilidad, a unas reglas, ¿no? Estas reglas generalmente son reglas generalmente aceptadas, ¿no? Los principios generalmente, y así se llaman, principios generalmente aceptados de contabilidad, que ustedes han visto una figura que se llama el auditor conoce estos principios y dice: esto que has hecho, este proceso contable, está de acuerdo en base a los principios básicos de contabilidad. Estoy de acuerdo con ellos. De acuerdo a los principios básicos de contabilidad, lo has hecho bien. Aquí hay muchísima controversia, y esto a nivel ya general, por ejemplo, de compañías donde están auditadas o no están auditadas, ¿no? Hay muchos países donde, dependiendo del volumen de las compañías, pues no es necesario que estén auditadas por una compañía de auditoría, sino que con la firma de su contador, también un contador que tiene un título aceptado, por ejemplo en Estados Unidos es un contador público, el CPA, el contador que tiene un título y que además está aceptado por Hacienda, que firma los estados financieros, está de acuerdo. No es necesario que haya una tercera parte. Ese contador trabaja para mí y tienes que estar, como hemos dicho antes, con un título oficial. Cuando yo pido una auditoría es una tercera parte y una opinión. Mi contador o el contador de la empresa hace los libros y una tercera parte los verifica, ¿vale? Entonces estos son los elementos más importantes. Hay dos libros fundamentales y un proceso contable. También, dentro de todo este proceso, vamos a ver cómo, la compañía va a generar los estados financieros. Los estados financieros como son, por ejemplo, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Donde vamos a ver el rendimiento de la organización. El balance lo vamos a ver más adelante,
es un estado financiero donde determino mi situación patrimonial. Y la cuenta de pérdidas y ganancias es un estado financiero donde voy a determinar cómo estoy operando el negocio. Bueno, ahora el objetivo es que ustedes vean que hay un elemento que se llama contabilidad, contabilidad general. Vamos a ver poco a poco en el curso todos estos elementos, al final cómo este proceso contable me va a generar una serie de estados financieros y vamos a estudiar esos estados financieros ya elemento a elemento. Pero de los estados financieros que vayamos estudiando, lo vamos a hacer a través de un proceso que es un lenguaje que aplicando estos principios básicos de contabilidad me produce esos estados financieros. Por otra parte, también hay otro elemento que queremos estudiar y presentar en que las organizaciones empresariales existen distintas formas de organizaciones empresariales. Bueno, aquí es importante que ustedes vean que existe una organización que es la empresa individual, ¿no? Que es la empresa en que toda la empresa es propiedad de una única persona, ¿no? Y es generalmente una empresa con muy pocos empleados. Hoy estamos hablando que la empresa tiene más de un propietario. Entonces estamos hablando de una empresa con un único propietario o una empresa con más de un propietario, ¿no? Partnership, ¿no? Las sociedades que forman a partir de habilidades o talentos de ese conjunto de accionistas donde crean una sociedad, más de un propietario, ¿no? La empresa limitada, privada, Private Limited Company, o la empresa limitada pública, ¿no? Yo creo que ahora a nivel de finanzas para no financieros, vean que la organización la empresa se va a organizar dentro de una estructura legal y quédense con estos 4 elementos. Una empresa individual, ¿no? Una empresa o una sociedad, más de un accionista, una empresa privada, limitada, ¿no? Es una sociedad donde al final es una empresa. Fíjense la diferencia que hay entre privada y pública, no cotiza en bolsa, es unos socios donde se quedan, y se llama un Private Limited Company, se quedan con la propiedad, pero es para ellos, no quieren vendérsela a un tercero, no quieren que participen de la sociedad. O una empresa limitada, pública, Public Limited Company, ¿no? PLC. Estas son las compañías que cotizan en bolsa y compañías que no cotizan en bolsa, ¿no? ¿Qué quiere decir cotizar en bolsa? En que yo tengo una serie de acciones que ahora mismo van a comprarse o a venderse en un mercado que se llama la bolsa de valores. Entonces, estos son los 4 grandes tipos de organizaciones empresariales. Bueno, con esto vamos a cerrar lo que es el capítulo de grandes elementos financieros, los objetivos, que es muy importante porque cuando analicemos los estados financieros los analizamos con un fin, y otra serie de elementos como creación de valor, contabilidad, demás. Es una forma de dar una cobertura más general a todo lo que estamos hablando ahora para que entiendan, como estamos hablando, qué son los objetivos empresariales, qué son las decisiones de una empresa que se van a centrar en tomar una serie de medidas a través de indicadores para cumplir esos objetivos. Hemos hablado también de lo que es la maximización de la riqueza, ¿no? Para obtener beneficios más altos, y hemos hablado también de lo que es la contabilidad de una forma muy genérica, porque ahora vamos a ver los estados financieros, pero para que vean ustedes ese concepto típico que hay siempre detrás, que es la contabilidad. Esto no es un curso de contabilidad, sino es un curso para analizar los elementos, los estados financieros que la contabilidad me va a proporcionar. La contabilidad tiene sus profesionales y su forma de que se lleve a cabo, pero lo que vamos a analizar no son los inputs de la contabilidad, bueno, es necesario entender a qué nos referimos, sino los outputs que genera la contabilidad a través de estados financieros. Y hemos visto rápidamente qué son las organizaciones empresariales. Bueno, pues con esto cerramos lo que es la lección de objetivos y ya nos vamos rápidamente hacia otros capítulos. Espero que esta lección haya sido de su utilidad y nos estaremos viendo en próximas lecciones.